Bueno, pues ahora sí empecemos. Bueno, primero, gracias por estar aquí escuchándome. Les hablo también a los que están en casa viéndome desde el internet, pero también a la gente que está aquí. Afortunadamente, tengo caritas aquí en vivo porque es muy extraño para mí hacer lives. Me pone un poco nerviosa, pero pues bueno. El día de hoy el tema es un tema bastante complejo, pero que me gusta muchísimo. Se llama Violencia hacia las mujeres y yo le agregué una mirada hacia la complejidad. Obviamente la mirada va a tener que ver mucho con la psicoterapia, ¿ok? Bueno, yo soy Andrea Naya, doy clases aquí en la Universidad de las Américas y este es uno de los temas que frecuentemente observamos dentro de las clases que yo doy. Por ejemplo, yo doy terapia sexual y terapia de pareja, entonces este es un tema muy frecuente. Bueno, primero, ¿qué es violencia? Violencia es bastante complicado definirlo. Me basé en la definición de la OMS. ¿Por qué? Porque aún esta definición se me hace incompleta, ¿ok? Pero digamos que violencia es un tema bastante complicado. Les puse aquí una frase que quiero leerles. Les puse: la inequidad de género y la discriminación son las causas raíces de la violencia contra la mujer, influenciada por desequilibrios históricos y estructurales de poder entre mujeres y hombres existentes en variados grados a lo largo de todas las comunidades del mundo. ¿Ok? La OMS define la violencia, se los voy a explicar, ¿ok? O sea, ustedes pueden ver la presentación, pero la violencia es el uso del poder con respecto a otras personas, ¿ok? O sea, nosotros podemos tener poder desde diferentes lugares, como lo vamos a ir viendo, ¿ok? O sea, no es que seamos seres sin poder, o sea, todos tenemos una capacidad de ejercer un poder, pero depende mucho de qué categorías sean las que nos vayan atravesando y el lugar que ocupemos en el mundo, la forma como nos vamos a mover con la gente, ¿ok? Entonces, básicamente la diferencia entre agresividad y violencia es esa. Agresividad es una cosa muy instintiva. ¿Por qué? Pues porque somos mamíferos. Entonces, si alguien llega, yo siempre pongo el ejemplo, si alguien llega y me espanta, mi reacción puede ser hacer esto, ¿no? O sea, como dar un golpe. No estoy siendo violenta, o sea, es una reacción agresiva porque me estoy defendiendo, ¿ok? Pero la violencia sí es un ejercicio del poder. Esa es la diferencia, ¿ok? O sea, yo utilizo mis diferentes jerarquías en el mundo hacia otras personas, ¿ok? ¿Y por qué violencia de género? O sea, hay muchos tipos de violencia. O sea, esta categoría se ha ampliado de manera impresionante. ¿Por qué específicamente violencia de género y por qué cuando hablamos de violencia de género se refiere a la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una estructura social que ahorita vamos a observar, ¿ok? No es invisibilizar otras violencias, porque usualmente cuando hablamos de este tema es un tema muy delicado. De repente llegan preguntas de, ¿pero a los hombres también los violentan? Sí, pero la raíz o la forma de analizarlo es muy diferente. Las mujeres también pueden ser violentas. Claro, todas las personas podemos ejercer violencia, pero el punto es analizar que la estructura social es muy específica y entonces los detonantes o las causas son muy distintas, ¿ok? Ese es el punto clave, ¿va? Violencia de género se refiere específicamente a la violencia que vivimos las mujeres por el mero hecho de ser mujer, ¿ok? Entonces, el día de hoy ya es reconocida como un problema de salud y un problema social. ¿Por qué? Porque antes no se reconocía así y de hecho se categorizaba como otro tipo de violencias, ¿no? Como violencia familiar, pero no se especificaba como algo muy clave que tiene que ver con el género, ¿ok? Por eso también el concepto feminicidio es muy importante actualmente, porque tiene que ver específicamente con el hecho de ser mujer. Y ahorita lo vamos a entender porque ese es el objetivo que tengo hoy, que ustedes puedan tener una mirada mucho más amplia, porque no es sencillo, es un tema muy complicado y cuando lo vemos en psicoterapia es todavía más complicado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos atender este tipo de casos a partir de una postura de ética? Pero es una ética relacional. Yo sé que ustedes aprenden el concepto de ética con el manual de la ética del psicólogo. Sí, pero son puntos que cuando los llevas a la práctica, la rayita es como muy delgada, es como, ¿y cómo aplico esto? ¿O qué tipo de decisiones tomo dentro del consultorio? Dependiendo con qué persona, ¿no? Entonces, lo que ustedes aprenden en general, o sea, cuando están aprendiendo a ser psicoterapeutas, es un poco esto. Esto lo agarré de Laura Fruggeri, es una psicóloga social terapeuta de Italia,
que dice que tú aprendes 3 cosas. O sea, una es una competencia técnica, que es el modelo. ¿Ok? Todos van a escoger un modelo, ya sea psicodinámico, sistémico, cognitivo-conductual. Ese es como lo técnico, el cómo vas a hacer la terapia. Otra es la competencia relacional. O sea, ustedes van a aprender, sí se los enseña el modelo, pero también creo que eso es algo que cada quien va a ir estructurando según su experiencia personal como terapeutas, que es cómo hacen la alianza terapéutica con las personas y qué tipo de posturas toman ahí dentro. Y aquí en violencia, atención a violencia es muy importante, ¿ok? Porque al final de cuentas, esta alianza sí va a depender muchísimo de quién tengan enfrente de la situación de la persona y también va a influir mucho en el resultado que va a tener en el exterior. Entonces, hacer una buena alianza terapéutica desde un lugar ético es sumamente importante. Y la competencia epistemológica, ¿ok? Que eso tiene que ver con el tener una mirada, entender desde dónde me muevo en el mundo y entender que la terapia es un espacio político. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen ahí dentro es un microsistema, pero se conecta con el todo. O sea, esto de que, ay, es que solo trabajamos con una persona. Sí, pero esa persona está interconectada con toda una sociedad. Entonces, si es un espacio de acción, tal vez un espacio de acción más chiquito, porque no van a trabajar en políticas públicas. Bueno, si trabajan en políticas públicas ya se dedicarán a algo más amplio, pero digamos que sí impacta, ¿ok? Entonces, para tener esta competencia epistemológica, una cosa muy importante en la atención a violencia es tener primero una mirada al contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir aquí en México que vivir en Estados Unidos, que vivir en un país árabe, o sea, no es lo mismo. El contexto nos dice mucho con respecto a qué está ocurriendo con respecto a la violencia, ¿ok? Entonces, el tener una visión multinivel y poder observar que estamos todos parados en una matriz de opresión, ¿ok? O sea, hay un sistema que no vemos porque es una cosa muy abstracta, o sea, y es una cosa que no tenemos como un punto de ataque directo hacia ello, ¿ok? O sea, porque al final de cuentas es algo como que es una estructura social. Eh, y que o sea, que está ligado precisamente a quién tiene más privilegios en esta sociedad y quién tiene menos privilegios, ¿ok? Y de ahí se estructura toda nuestra vida. Otra es una mirada hacia las interseccionalidades, que eso más adelante lo voy a ampliar, porque una cosa que se le criticó mucho al feminismo blanco en su momento fue eso, era un feminismo blanco. ¿Por qué? Pues porque básicamente después otras mujeres empezaron a reclamar y decir, sí está bien como que atiendas el tema del ser mujer, pero a ver, a mí me atraviesan otras cosas. O sea, yo como una mujer negra vivo cosas muy diferentes a ti como una mujer blanca. ¿Ok? Entonces ahí es donde empiezan a entrar las diferentes interseccionalidades. Y la cibernética de tercer orden, que esto es un concepto que no me voy a extender tanto, pero en resumen es invitar a los terapeutas a tomar una postura en el mundo. O sea, porque esto de somos neutrales y objetivos, aunque sea en mi modelo, eso no existe. Tú no puedes ser neutral y no puedes ser objetivo, porque quien está haciendo la terapia eres tú. Y entonces, las preguntas que tú hagas, la forma que tú veas, sí impacta. Y no es lo mismo que de terapia yo a que de terapia Pau, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la mirada va a ser muy diferente, porque tenemos corporalidades diferentes, historias diferentes, y entonces aquí es donde entra el punto de la cibernética de tercer orden te invita a concientizar esto y usarlo, ¿ok? No decir, voy a ser objetivo en la terapia, no se puede. ¿Por qué? Pues porque somos personas y lo que hacemos en terapia lo hacemos desde nuestro ser. Entonces, otra cosa muy importante en la cuestión de atención a violencia es que necesitamos un modelo explicativo. Antes de saber qué hacer dentro del consultorio, necesitamos entender, o sea, una de las cosas que hacemos como terapeutas es crear hipótesis. Y si no tenemos un marco de referencia de dónde hacer nuestras hipótesis o nuestro marco es muy simplificado, se vuelve un problema, porque entonces las cosas que yo voy a mirar en terapia se hacen así, chiquititas. Necesito ampliar la mirada. ¿Ok? Y esa es la parte de empezar a mirar la complejidad de la situación. Antes había modelos que eran muy simplistas, o sea, era como de, la persona ejerció violencia porque tiene, yo qué sé, sí, ¿cómo se llama? Como personalidad disocial, ok, va, o sea, pero era como muy causa-efecto, como de esto, entonces esto, o como tú viviste violencia en la infancia, entonces vas a ejercer violencia, o sea, es muy simplista, es mucho más complicado que esto.
Y hay otro tipo de modelos que son más psicológicos y sociológicos que le echan la culpa como de, es que lo aprendiste en tu contexto, es que por el estrés. Sí, claro, todo esto impacta, pero no podemos quedarnos con este tipo de como explicaciones de causa-efecto. O sea, necesitamos empezar a mirar más amplio. Hay un modelo que es el modelo que yo propongo y que yo enseño, que es el modelo piramidal. ¿Por qué? Porque el modelo piramidal es un modelo basado en las teorías feministas, que el objetivo, acuérdense, del feminismo es generar una equidad de género, ¿ok? O sea, no es las mujeres ahora vamos a dominar el mundo, no, o sea, es literalmente hacer esto, o sea, es que todos podamos tener las mismas oportunidades y las mismas, como, pues sí, capacidades en el mundo, ¿ok? El modelo piramidal habla, o sea, aquí viene como las 5 fases, pero me voy a ir primero acá y luego me voy a ir acá, que está como más explicado. Aquí solamente les puse este modelo que seguramente ya lo han visto, que es el modelo de Bronfenbrenner. O sea, simplemente es como para poder observar que el tener una visión multinivel es necesario para interconectar con el todo. Ustedes van a atender los microsistemas, probablemente. O sea, van a estar aquí, van a atender individuos. O tal vez atienden familias o parejas y chance le entran un poco a las escuelas, podría ser, ¿no? Pero esto está interconectado con algo más grande y eso es lo que tenemos que mirar. O sea, estamos conectados con un exosistema y con un macrosistema. Yo les voy a hablar mucho también ahorita del macro, ¿ok? O sea, de cuál es la estructura que organiza esta sociedad. Ojalá algún día sea diferente, pero todavía no. O sea, seguimos parados en esto, aunque hay movimientos y cambios tal vez a nivel micro. O sea, por ejemplo, tal vez yo genero cambios en mi ser y en mis relaciones y en cómo yo me vinculo con la gente. Pero eso no significa que yo salgo al mundo exterior y el sistema sigue siendo muy parecido, ¿ok? O sea, a eso me refiero cuando dicen, es que ya las cosas cambiaron. No tanto. O sea, sí, a nivel micro, pero, o sea, puedes tener ya muchas más excepciones a la regla, pero a nivel macro seguimos igual, sinceramente. Ojalá esto se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no? Y este es el modelo piramidal, ¿ok? O sea, aquí lo que propone el modelo piramidal es que la base es una sociedad patriarcal. Después, esto, ¿qué significa? Ahorita se los voy a explicar qué significa el patriarcado, porque es como también conceptos muy, muy complejos. A partir del patriarcado nos enseñan y nos socializan, ¿ok? Nos socializan como mujeres femeninas y hombres masculinos, ¿ok? Ahorita les explico un poco eso. Y a partir de ahí, ellas explican, o sea, las autoras de este modelo, que hay ciertas expectativas de control por la idea de complementariedad de los géneros, y esto genera eventos desencadenantes y estallidos de violencia. ¿Okay? Pero también aquí hay una cosa bien importante, que aquí esto es un trabajo bien importante en la psicoterapia, algo que le llaman los procesos de filtraje o las tomas de conciencia, o sea, porque podemos elegir. El problema de la elección, porque esto del libre albedrío es un tema filosóficamente muy complejo. Ya, si han leído filósofos hablando de esto, no sé, de repente yo sí siento como de qué tanto realmente tengo libre albedrío en este mundo y qué no. Yo pensaría que sí podemos tener cierto libre albedrío, pero ¿qué es esto? O sea, podemos ampliarlo, claro que sí, pero para ampliarlo necesitamos entender que hay muchas cosas que nosotros no elegimos. O sea, que hay tantas cosas que nos van poniendo como sociedad encima que eso implica en las decisiones que tomamos. Y entonces, ¿cómo le haces en tu libre albedrío si hay un chorro de cosas que están impuestas en ti y ni siquiera te das cuenta? Entonces, ese es un problema. Para mí, ese es un tema que me genera mucha ansiedad, sinceramente, porque me pregunto, ¿qué tanto realmente elijo lo que elijo o qué tanto elijo lo que me enseñaron a elegir? No lo sé, sinceramente, no lo puedo saber. Entonces, bueno, sociedad patriarcal. El patriarcado, tenemos que observar que hay una estructura social y hay una ideología. La ideología es el machismo, si lo queremos pensar así. Sexismo, o sea, como que vámonos de lo grande a lo chiquito. La estructura social es, a ver, el patriarcado, y no me voy a entrar a la historia del patriarcado porque nunca voy a acabar, tengo 45 minutos, es demasiado. Si un día les llama la atención, busquen la historia del patriarcado, ¿ok? Ahí, o sea, por ejemplo, hay varios libros, creo que es Gerda Lerner tiene un libro que es Historia del Patriarcado, pero hay más autores, ¿no? Y hay muchas teorías antropológicas, sociológicas de cómo empezó esta estructura social. Y entonces, esta estructura
Lo base para poder entender esto es que estamos en una sociedad que privilegia jerárquicamente lo masculino sobre lo femenino. ¿Ok? Eso es el patriarcado. Es decir, lo racional encima de lo emocional. Por ejemplo, ¿por qué? Porque lo racional está ligado a lo masculino, está ligado y obviamente a los hombres masculinos. Porque una mujer racional no se permite tanto, ¿ok? Una mujer que tiene características que son ligadas a los hombres, de hecho, sufre ciertos castigos sociales, ¿no? Y los hombres también, ¿no? O sea, los hombres socializados, o sea, son socializados como hombres masculinos. Cualquier hombre que se salga a esta norma es castigado, ¿ok? O sea, hombres que, por ejemplo, están en contacto con sus emociones o con emociones como la tristeza, la vulnerabilidad, no el enojo sí está permitido, es la única, parece, y la alegría, y ya. Pero cualquier cosa que un hombre se salga de la norma y se ligue con lo femenino, inmediatamente empiezan los castigos sociales, ¿ok? Por eso las típicas frases de socialización que es como, si lloras como hombre o como niño, es, pues no seas una niña, ¿no? O no seas gay, o no sé. O sea, cosas ligadas a lo femenino, ¿me explico? Esos son los insultos que reciben. Eso es socialización, ¿ok? Y ahí es donde se ve claramente en muchos aspectos cómo lo masculino está por encima de lo femenino. Y de ahí nos vamos. Ese es el patriarcado, ¿va? Muy simplísticamente hablando. Y después la ideología, obviamente, es todo esto se traduce a ideas y creencias específicas. Eso es el machismo, ¿ok? Entonces, es todo lo que vamos viendo en el día a día y que vamos reproduciendo sin siquiera saberlo, ¿ok? Y el objetivo de todo esto es mantener los roles de género. O sea, si ustedes ven todos los castigos sociales que hay a las personas que se salen de esta norma, inmediatamente es como para regresarte al rol que la sociedad espera de ti. Y entonces, y esto te da un reconocimiento social, ¿no? O sea, como de, si tú cumples con las normas que te imponen como género, te reconocen. Si no, te castigan. ¿Ok? Ese es el patriarcado actuando a nivel más micro. Castigos sociales, por ejemplo, si tú lloras como niño, te dicen cosas como no seas niña, eres débil, ¿sabes? O sea, cosas que te hacen sentir incómodo, inferior, y te regresan. No, pero no importa, o sea, puede ser que a ti no te haya pasado, pero eso no quiere decir que no exista, ¿ok? Sí, o sea, yo sé que o sea, afortunadamente no todas las personas vivimos lo mismo, pero eso creo que tiene mucho que ver lo que vamos a ver después, que otras interseccionalidades juegan que hacen que de repente haya ciertas cosas que no vivamos, ¿ok? Entonces puede ser que mis papás estén mucho más conscientes de esto, mi papá, mi mamá o los adultos alrededor de mí, y puede ser que nunca me hayan dicho esto. Pero si tú le preguntas a muchos hombres, te van a decir que sí. Afortunadamente, mientras más vamos bajando, bueno, dependiendo del lugar en la Ciudad de México, pero es mucho más frecuente que escuches esto en las personas que ahorita están más en mi generación, por ejemplo, las personas de 30, 40, es mucho más frecuente. Y si te vas a las personas de 60, 70, bueno, 50 veces más. Que chance las personas que ahorita tienen 10 años, 12 años, dependiendo de dónde estén parados en la Ciudad de México, chance esto se está moviendo. Pero si se van a otra parte de México, no. Si tú te vas a Mérida, sorry, ahí sigue funcionando esto, pero bien cuadradito. ¿Ok? Entonces, una cosa importante que, o sea, de diferenciar acá es sexo y género. ¿Por qué? Porque para poder entender esta parte de lo masculino y lo femenino, tenemos que entender que toda esta desigualdad se basa en las diferencias sexuales, ¿ok? O sea, parte de lo que empezó a generar esta opresión es el control del cuerpo de la mujer, ¿ok? ¿Por qué? Porque las mujeres podemos procrear. Ahí me voy a entrar a la historia del patriarcado, no me voy a meter porque si no, nunca acabo. Pero el punto de esto es nada más entender que es diferente hablar de sexo biológico a hablar de género, ¿ok? Sexo biológico es tu corporalidad. Y que además dentro de esta sociedad binaria ni siquiera consideran a las personas intersexuales. Pero bueno, hablemos de cuerpos con vulva, cuerpos con pene. Si tú tienes un cuerpo con vulva, todavía ni has nacido, eres un feto
dentro del útero de tu mamá. Y ya inmediatamente ya te están asignando un género y ya te están haciendo, ya tienes un montón de expectativas encima de ti que ni siquiera sabes, todavía ni naces al mundo, pero una cosa que está pasando muy curiosa actualmente son los gender reveals. Perdonen, los gender reveals no los tolero. Ay, sí, me ponen muy mal. ¿Por qué? Porque lo que hacen en un gender reveal es simplemente con una imagen del útero, si ven que tienes un pene o no, te asignan un género y ya te empiezan a poner un montón de expectativas encima. O sea, ya si tienes una vulva, y ni siquiera sabes si, imagínense que sea un cuerpo intersex, o que ni siquiera sabes cómo se va a identificar este niño, pero bueno, así funcionamos todavía. Y entonces le asignas un género y ya tienes un montón de expectativas de qué se supone que tendría que hacer este niño. Ya empezando por el rosa y el azul, ¿no? Ahí ya empezamos todo mal, ¿ok? Pero bueno, ese es el sexo y el género, ¿ok? Tú tienes un cuerpo y según tu corporalidad te asignan una etiqueta, ¿ok? Entonces te dicen cuerpo con vulva, mujer, cuerpo con pene, hombre. Y a partir de ahí vienen los roles de género, que es qué se espera de una mujer y de un hombre en esta sociedad, ¿ok? Este es el programa de feminización y masculinización, que es lo que estas autoras le llaman los procesos de socialización diferencial, ¿ok? Que es que aprendemos como mandatos de género. Y aquí puede haber desde el mandato superior de la masculinidad y feminidad hegemónica hasta matices, ¿ok? Porque obviamente depende mucho de las familias, depende mucho de un buen de factores, ¿va? Pero los tradicionales son estos, ¿ok? Ustedes ya verán si ustedes se acercan o se alejan de lo tradicional o no. El programa de feminización, ¿qué te enseña? O sea, ¿qué se supone? Y además, de aquí nace la idea de complementariedad de los géneros, ¿ok? Y se me hace bien peligroso, o sea, porque te cortan cachos de tu ser, literalmente. O sea, como te meten en una cajita de género, no te permiten desarrollar otras cosas y te cortan cachos. Entonces, esto va a traer muchas consecuencias después y una de ellas es entrarle al tema del ejercicio de la violencia. En esta de feminización, o sea, aquí les puse algunas características de la feminidad tradicional, que es la abnegación, la renuncia, el que todo sea partir hacia los demás. O sea, yo no me preocupo por mí, me preocupo por las otras personas. Yo me doy a las otras personas. O sea, mi identidad está basada en darle a alguien más. ¿Ok? Y sacrificarme y el amor por sobre todas las cosas. Y yo soy la persona pacífica o la persona que resuelve lo relacional. O sea, esa es como la feminidad tradicional. Y acá la masculinidad más tradicional o masculinidad hegemónica tiene que ver con ser súper racional, súper autosuficiente, no le pidas ayuda a nadie, tienes que dominar, tienes que tener el control, tienes que tener el poder, no puedes sentir porque las emociones son para débiles y entonces eso es de mujeres, básicamente. Tienes que ser súper seguro todo el tiempo, ser confiado, un proveedor excelente y ya, o sea, digamos que esa es como la masculinidad tradicional, ¿ok? Esto te lo socializan, o sea, las quieran o no, porque aunque sus familias sean lejos de lo tradicional, ustedes salen al mundo real y siguen teniendo este tipo de mensajes. Si no, simplemente vean, digo, ya hay más como variedad, pero vean lo que vemos en la tele, lo que dicen, no sé, como las personas como importantes del mundo, o que tienen como más voz, o sea, vean el tipo de discursos que dicen, o sea, no sé, como que observen el alrededor, no solamente como su núcleo chiquito, ¿ok? Y van a ver que esto sigue pasando muy frecuentemente, ¿ok? Y luego, el tercer nivel es que estas autoras mencionan que a partir de esto se genera esta idea de complementariedad. Y entonces, a partir de ahí se generan expectativas de control, ¿ok? O sea, por ejemplo, porque dices que esta identidad no tendría sentido si no existiera esta otra. O sea, ¿por qué? Porque se va retroalimentando entre sí. La identidad masculina está, o sea, sí está como puesta en un lugar donde tienes que ser autónomo, independiente y tener el control de las cosas, o sea, eres el que domina, o se espera que seas el que domina. Y la identidad dependiente, que sean las identidades más femeninas, serían las relacionadas con el cuidado y el servicio. Y entonces, esta parte es como cualquier cosa que se salga de la norma, empieza el castigo.
y uno de los castigos o una forma de traerte otra vez al huacal, si lo quieren pensar así, es la violencia. Entonces, usualmente si ustedes analizan qué pasa en las situaciones de violencia, usualmente es cuando esto se empieza a romper o cuando se empieza a alejar, cuando estas identidades sienten que ya no pueden tener el control sobre estas otras y entonces lo que hacen es, la violencia sirve para regresarte acá, ¿ok? Cada caso es muy diferente, obviamente, pero esa es como la lógica, o sea, viéndola desde acá. Después viene esto, o sea, lo que ellas dicen que se me hace bien importante es que hay eventos desencadenantes, pero no son causales, ¿ok? O sea, una cosa, la causa, o sea, lo que ella dice es que las causas tienen que ser vistas desde un lugar más amplio, porque estos son eventos desencadenantes, no son causas. Entonces, lo que menciona es como cualquier fenómeno o acontecimiento personal, social, político o religioso puede activar la violencia. Entonces, por ejemplo, en eventos personales, claro, el alcohol es un desinhibidor y claro que puede ser como un detonante o sea, puede facilitar que exista la violencia, pero no la provoca, ¿ok? O sea, no es la causa. Y así pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, una enfermedad mental, el estrés, la frustración laboral, el que, no sé, una mujer sea más independiente que en caso de un hombre en una relación de pareja más tradicional, incluso hasta cuestiones más sociales y políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, modificaciones legislativas como el que se apruebe el aborto. Eso genera mucho, como bastantes situaciones como a nivel micro, aunque no lo veamos, ¿ok? Los cambios en los modelos sociales, como lo que está pasando ahorita, ¿ok? O sea, ¿por qué de repente surge la contraparte muy fuerte? Pues porque estamos buscando como generar un punto de mayor equidad y obviamente van a venir las personas que no les va a convenir que la vida sea más equitativa porque implica soltar cosas, implica soltar privilegios. Y eso, pues, ¿a quién le va a gustar soltar algo que te beneficia? A nadie, sinceramente. Y eventos políticos o religiosos, ¿no? O sea, como, por ejemplo, el efecto que puede tener ciertas cosas que dice el Papa. No sé, que sí se me hace muy impactante. O sea, como que lo que dice el Papa sí tiene un efecto muy fuerte en lo que las personas piensan, ¿no? O sea, no sé, no voy a dar ejemplos, pero últimamente ha habido muchos ejemplos de esto. Y después, aquí es donde ellas dicen que viene el estallido de violencia, ¿ok? Aquí esto puede ser, o sea, les puse el iceberg de la violencia porque también el poder visibilizar que hay muchas formas de violencia, o sea, no hay una sola. O sea, porque la gente en general piensa en violencia y piensa en esto, piensa en feminicidio, asesinato, que te peguen, que te insulten, que te griten, pero esa es la puntita. O sea, literalmente también, y esto es como un trabajo personal para todos, que ahorita les voy a hablar de interseccionalidades, pero todos podemos ejercer violencia desde diferentes lugares, ¿ok? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que siento que a mí es algo que yo sí reflexiono mucho porque me genera malestar, ¿no? O sea, por ejemplo, si me voy a la interseccionalidad del racismo, a mí me enseñaron a ser racista. O sea, mi familia es racista en muchos aspectos. Hacen muchos comentarios acerca de los temas de color de piel y cosas así. Si alguien llega conmigo y me dice, eres racista, yo le voy a decir, no. ¿Por qué? Porque conscientemente yo no estoy parada ahí. O sea, yo he desbaratado un chorro de cosas con respecto al racismo y con respecto a mi posición de privilegio como mujer blanca en una sociedad mexicana, ¿ok? Pero si alguien me dice, oye, pero de repente has tenido como microviolencias con ciertas personas, yo diría, madres, no lo sé. O sea, podría ser. O sea, ¿qué tal si de repente con ciertas personas puedo tener ciertas actitudes que no me estoy dando cuenta? Y claro, o sea, y eso a mí me angustia muchísimo. E intento hacer consciente esa parte. O sea, es un poco parecido a lo del tema del machismo. O sea, que lleguen y te digan, eres machista, es como, pues no, la primera, o eres violento o violenta, pues vas a decir no. ¿Por qué? Pues porque es bien fuerte decir, sí, claro, soy violento. No, pero pónganse a analizar a nivel micro. O sea, yo siento que esa parte, y eso es para todos. O sea, pero nada más sí recuerden que la estructura social es lo que no cambia. Pero que al final de cuentas, claro, o sea, ¿cuántas personas pudiéramos haber estado haciendo este tipo de cosas sin darnos cuenta? O sin siquiera saber que eso es violencia. Entonces, siento que esta cosa se me hace muy importante también de analizar como terapeutas.
¿ok? Porque tiene que ver con un análisis un poquito más detallado y más profundo. Por eso les doy el ejemplo del racismo. ¿Por qué? Porque, claro, es lo que a mí me enseñaron. Sí, pero no estoy de acuerdo. Y entonces yo me salgo de ahí. Pero probablemente esté reproduciendo cosas que ni siquiera me doy cuenta. Hasta que alguien viene y me lo dice, porque chance es inconsciente, no lo noto, y de repente alguien viene y me dice ciertas cosas y digo, ok, voy a pensarlo, porque no me había dado cuenta de que tal vez estaba teniendo ciertas conductas así. Entonces, el estallido de violencia es esto, ¿no? O sea, que al final de cuenta, cuando alguien se sale de la norma, el punto de esto es como que regresa, o sea, como el estallido de violencia tiene el objetivo de regresarte al rol, ¿ok? Como a la cajita específica. Y ahora, esto es bien importante, el proceso de filtraje, ¿ok? Porque no quiere decir que todas las personas, o sea, lo que aprendimos y lo que la sociedad nos da sea lo que ya, así somos y no vamos a poder cambiar. No, el proceso de filtraje, lo que ellas dicen es que siempre hay una forma de resistencia. Todas las personas nos resistimos de alguna manera. Y creo que también una forma de empezar ese tema de resistencia es cuando nos pasan cosas, ¿no? O sea, porque puede ser que, no sé, yo tengo un privilegio como mujer blanca y tal vez en ese aspecto yo nunca me he sentido discriminada, pero puede ser que sí me haya sentido discriminada como mujer o como persona bisexual, por ejemplo, ¿no? O sea, que ahí sí he recibido insultos, he recibido maltrato, básicamente, de diferentes personas. Entonces ahí es donde empiezas a hacer una conciencia y chance, ahí es donde yo me empecé a cuestionar otras cosas, porque dije, yo estoy viviendo violencia a partir de lo que yo vivo como persona en mi singularidad, pero al final de cuentas probablemente hay muchas otras cosas que yo no noto. Entonces, esa es la toma de conciencia y decir, o sea, puedo tomar una postura ante esto, ¿ok? Ese es el proceso de filtraje, porque así como dice Bonino, o sea, Bonino es un autor que habla un poco de esto, dice, es posible elegir porque no es una predestinación, o sea, no es como a fuerza tú ya vas a hacer estas conductas, pero sí tienes que encontrar una manera de concientizarlo. Si no concientizas esto, no hay forma, ¿ok? Entonces, hay otros autores que son Castells y Rebollo, que hablan que la identidad puede tener, o sea, me gusta mucho esta forma como hablan de la identidad, que mencionan que hay una identidad cultural y colectiva, que es una identidad legitimadora, ¿ok? O sea, que es la identidad que nos enseña, ¿ok? Las cajitas que te meten según quién seas en este mundo. Pero que hay otras formas de identidad, o sea, dice, todas las personas tenemos un cacho de nuestra identidad que es de resistencia, y ahí esto es un trabajo muy importante en la terapia, ¿ok? O sea, ¿qué tanto las personas que tenemos en terapia se resisten a esto? Y cómo dicen, esta lógica no va conmigo. Sí es lo que me han enseñado, pero puedo modificarlo. Y esto me ha tocado con personas de todos los géneros, o sea, desde personas con identidades de género distintas, con mujeres y hombres, ¿ok? Porque esto es algo, o sea, así como a mí me enseñaron una forma de ser mujer y yo la rechazo, ¿por qué? Porque no me gusta la socialización que me dieron. Y entonces ahí genero, o sea, me voy hacia la disidencia, por así decirlo, o sea, como que es el proceso de filtraje y entonces concientizo y hago otras cosas. Y así todas las identidades podemos hacer esto. Pero obviamente es difícil, o sea, a mí se me hace más fácil darme cuenta de las cosas en las cuales de repente me siento violentada, como el ser mujer, pero es más difícil en cosas que me generan un privilegio, como el ser blanca. ¿Ok? Porque es obvio, a mí el ser blanca no me ha generado un problema en la vida, ¿ok? Nadie me ha visto raro cuando entro a un Starbucks o cuando nadie ha pensado que no tengo dinero para pagar. O sea, cosas así, ¿me explico? Nadie me ve y piensa, ah, seguro va a robar algo. O sea, no, ese es mi privilegio. Y ahí es donde me cuesta trabajo desbaratarlo. ¿Por qué? Porque implica quitarme de un privilegio. Es mucho más fácil desbaratar cosas que a mí me hacen sentir incómoda, como la parte de la disidencia de orientación sexual o el ser mujer dentro de las violencias que yo he vivido como mujer, ¿ok? Que no son, o sea, que ahí se van intersectando otras cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, esta identidad de resistencia es eso. Y después también hay otra que le llaman la identidad de proyecto, que ahí es donde dice esta idea de redefinición de identidades, o sea, de proyecto es como ¿cómo desbarato esto y hacia dónde puedo llegar? ¿Ok? Entonces, esta es una parte bien importante dentro de la psicoterapia.
cada quien con sus diferencias, pero esto es un trabajo que se hace constantemente. O sea, vamos trabajando mucho en estas identidades, usando la identidad de resistencia y vamos trabajando en otras identidades. ¿Ok? Según lo que cada quien quiera, o sea, porque ahora sí como cada quien decide dónde se quiere colocar en este mundo. Y después, ¿por qué? O sea, les pongo esto de la interseccionalidad, que está bastante escuchado últimamente. No es nuevo, o sea, lleva siendo como un tema, tal vez no lo nombraban así, pero en el momento en que las feministas del movimiento del feminismo negro empezaron a decir, oigan, aquí también estoy yo y mujeres blancas me están discriminando por ser negra, o sea, como de yo también soy mujer, ¿no? O sea, desde ahí, pues obviamente no se le nombraba interseccionalidad, pero ya se hablaba de interseccional y seguramente desde antes, o sea, todas las resistencias como desde diferentes, pues, intersecciones, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la perspectiva de género es insuficiente? Porque no solo tiene que ver con el género, o sea, el género es una intersección, tiene que ver con una mirada más amplia, porque vuelvo al tema, no todas las mujeres vivimos lo mismo. Claro, estamos en una sociedad patriarcal donde sí vamos a vivir ciertas violencias que los hombres no viven tanto. O sea, por ejemplo, la violencia sexual es, en términos muy amplios, es mucho más, no estoy diciendo que los hombres no vivan violencia sexual, claro que sí, pero es mucho más amplio la cantidad de mujeres que vivimos violencia sexual o que hemos vivido violencia sexual. Estamos hablando de cantidad, no de que no haya excepciones a la regla. Claro que las hay, pero la cantidad, o sea, es como, perdón, no. O sea, aquí algo está pasando, ¿no? Que es distinto. Entonces, las intersecciones son importantes, no solamente es el hecho de ser hombre-mujer. Aquí se plantea, son algunas, porque faltan muchas intersecciones, pero son algunos puntos eh, como las cosas que son valoradas en esta sociedad que te dan un privilegio y las cosas que te colocan en un lugar de desventaja. Desventaja en muchos aspectos. Hay una feminista que dice que esto es muy importante porque mientras más estés aquí parado como individuo, o sea, que te atraviesen más experiencias de este tipo, más difícil es acceder al presupuesto del país, o sea, a tener dinero. Porque estamos en un país capitalista, o sea, sorry, esto también se trata de dinero. O sea, ¿por qué? Si tú eres una mujer sin estudios, eres lesbiana o eres una persona trans o no sé, como hable de lo que quieran, o sea, es mucho más difícil acceder a un tipo de vida. ¿Ok? O sea, ella lo pone así, obviamente hay muchas más cosas que se intersectan, pero se me hace muy interesante cómo lo pone así, como muy tangible, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, que es, estamos en una sociedad hetero-cis patriarcal. Entonces, obviamente, si tú eres un hombre de raza blanca, heterosexual, joven, porque obviamente la vejez es catalogada como algo negativo. Bueno, vejez, como ya cuando empiezas a tener dificultades de ser autónomo. Si eres de clase alta, si eres una persona cisgénero, es decir, que sí te identificas como hombre y tienes un cuerpo con pene, eh, si tienes estudios, si eres fértil, si te relacionas desde la monogamia, o sea, no sé, ustedes agréguenle todo eso. Pues obviamente, digamos que el tipo de vida que vas a tener va a ser muy diferente, o el tipo de experiencias que puedes vivir van a ser muy diferentes que si tienes, o sea, que si tienes ciertas o te atraviesan ciertas cosas que son no valoradas en esta sociedad. Pero aquí depende mucho del caso, porque yo les decía esta parte de, ok, sí, yo soy mujer, pero sinceramente yo he vivido muchas menos violencias que otras mujeres que conozco. Simplemente les doy un ejemplo, la clase social. ¿Por qué? Porque yo me muevo en coche. Yo no vivo a 2 horas de mi trabajo, vivo a 10 minutos caminando. ¿Por qué? Porque ese es un privilegio que a mí me pone en una situación distinta a otras mujeres. Entonces, yo no vivo el tipo de violencia que viven mujeres que vienen desde el Estado de México y se vienen en combi y luego agarran el metro. O sea, sorry. Ese tipo de experiencias yo no las tengo, pero yo tengo otras. ¿Ok? O sea, no es un tema de que entonces si yo estoy parado en una posición de privilegio, entonces ya no vivo violencias. No, claro que sí, porque ahí nos vamos a la experiencia específica. ¿Ok? Por ejemplo, mi hermano es un hombre blanco, hetero, pero ha vivido violencias por salirse de la norma de lo masculino, por ejemplo.
¿Por qué? Porque mi hermano está en contacto con sus emociones, porque a mi hermano le gusta explorar con la feminidad, le gusta pintarse las uñas, maquillarse, o sea, y eso de repente, o la forma como se expresa, de repente hace que entonces ya no entres en la categoría de hombre, ¿no? Entonces, él vive violencias desde ahí, ¿ok? Aunque tenga muchas características que se supone que te ponen en una situación de privilegio, ¿ok? Entonces, esto es muy variado, simplemente es el punto de tener en claro que es complejo y que nos vamos a ir a la parte específica de las personas, ¿ok? Y bueno, en 5 minutos, que son 11:44, les quiero decir, esto obviamente no lo voy a explicar tan amplio, pero les quiero decir algunas pautas de trabajo, ¿ok? Son ideas, es esta y esta. Esto lo van a ir aprendiendo más adelante, o sea, porque esto se va aprendiendo conforme vas haciendo terapia, pero son como ciertos puntos que se me hacen importantes trabajar cuando trabajas con violencia, ¿ok? Obviamente tiene que haber un trabajo interdisciplinario, tienen que estar en contacto con otras personas, instituciones, abogados, o sea, otras personas, ¿ok? No pueden trabajar ustedes, o sea, la psicoterapia es muy buena, pero no es lo único. O sea, el mundo es mucho más complicado y no todo se resuelve a nivel de psicoterapia, ¿ok? Tener una visión más sistémica de la situación, o sea, una visión más amplia, y eso te lleva también a mirar que las patologías, a veces, si tú conectas la patología con el contexto, se ve bien diferente. Entonces, ustedes les enseñan depresión, y entonces te dan tu listita, ¿no? De síntomas. Y es como, ajá, sí, pero ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué? Le doy medicamento y ya se me quitan los síntomas. Es como, no, o sea, sabemos que los medicamentos pueden ser útiles, pero no te resuelven. O sea, te resuelve ciertas cosas, pero no todo. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas es, una depresión se ve muy diferente si la conectamos con que la depresión viene porque llevo viviendo violencia en mi escuela porque soy gay. Suena muy diferente, ¿no? O sea, como, estás deprimida porque tienes un problema químico en el cerebro. Que estoy pasándomela muy mal porque me están discriminando, ¿ok? O sea, suena muy distinto, o sea, viéndolo desde ahí. El trabajo con el sistema de creencias, o sea, vamos a trabajar mucho con el sistema de creencias de las personas para ampliarlo, no para tomar decisiones por las personas, sino simplemente como para que las personas puedan observar el panorama. Cuando ustedes observan el panorama más amplio, creo que es más fácil tomar decisiones desde un lugar distinto. Analizar la historia de violencia en la familia, trabajo con emociones, esto es muchísimo, ¿ok? O sea, con todas las personas. O sea, por ejemplo, ahorita hay un chico con el que estoy trabajando y es un chico que la verdad le está costando mucho trabajo la terapia porque fue un chico que también pusieron en el Me Too y, o sea, ha tenido varias como tomas de conciencia muy fuertes y por eso está en terapia. Porque me dijo, es que sigo reproduciendo las cosas que me enseñaron en casa y ya no quiero. ¿Por qué? Porque me está trayendo muchas consecuencias muy negativas y yo no quiero vivir así. Ahí está la resistencia. No sabe cómo y esa es mi chamba, básicamente. Y entonces eso es lo que estamos trabajando. Y trabajamos muchísimo con la conexión con la vulnerabilidad, que él pueda tocar su vulnerabilidad y no sentirse ni débil, ni, o sea, no sé, es como nada más un ejemplo muy específico. Y con mujeres trabajo también muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque mi población más amplia son mujeres. No sé por qué. Llegan más mujeres a terapia. Ojalá lleguen más personas a terapia. ¿Ok? Entonces con ellas también trabajo mucho la parte emocional, la culpa, la vergüenza, la sensación de soledad, o sea, el amor romántico, no sé, hay muchos temas ahí interesantes, ¿no? Analizar los riesgos y la reducción del daño. Aquí depende mucho del tipo de violencia que esté viviendo la persona, porque si es una violencia ya más aguda, sí les diría como si hay que checar el tema del riesgo, ¿ok? Porque de repente puede pasar que algo pasa y entonces depende del caso el tipo de decisiones que vamos a tomar. Tener una red de apoyo, o sea, la persona tiene que tener una red de apoyo. Ustedes son parte de la red, pero no pueden ser solamente ustedes la red. Es muy peligroso, o sea, ¿por qué? Porque ustedes no no pueden introducirse en la vida de una persona para resolver, o sea, la persona tiene que tener red, ¿ok? Estimular la autonomía, ser parte activa en el cambio, favorece el autoconocimiento y la autoestima, tener proyectos y actividades propias, imaginar escenarios distintos que sean viables, ¿ok? Porque había una señora que el problema es que el tipo de escenarios que me planteaban no eran viables, ¿ok? O sea, porque me decía, tenía casi 60 años
y no había terminado la primaria, me dice, claro, es que voy a terminar la secundaria y la prepa para ponerme a trabajar en algo que me dé más dinero. O sea, yo me pongo a ver eso y digo, tiene 60 años. O sea, ya el contexto no te lo va a permitir porque nadie te va a contratar para otras cosas. ¿Me explico? O sea, y además ni tiempo tenía. O sea, no sé, o sea, era una situación muy complicada porque era una mujer como en una situación muy vulnerable. Después, elaboración del duelo ante las pérdidas. Esto es bien importante, ¿eh? Las personas nos cuesta trabajo vivir duelos. Nos cuesta trabajo sentir dolor. El ciclo de la violencia. Es muy útil que las personas entiendan el ciclo de la violencia. Usualmente las personas llegan con el estallido de violencia. Ahí es donde hay que meterle velocidad, ¿ok? Porque una vez que vuelves a entrar al ciclo, o sea, como en esta de la luna de miel, ya fue. O sea, ya fue, literalmente, y hay que volver a esperar, lamentablemente, volver a esperar a que algo pase para que otra vez la persona quiera salir, ¿ok? Después, el uso del termómetro de la violencia, el iceberg de la violencia, hablar de los efectos de la violencia en la vida de las personas, identificación de micromachismos, o sea, no sé. Hay muchos aspectos que yo les podría dar como líneas de abordaje, pero pues solamente depende de cada caso. Y como ya no me queda tiempo, les tenía unos ejemplos, pero ya no me da tiempo. Así que mejor ustedes pregúntenme algo. Una pregunta en general del feminismo, no por el violencia. Gracias. ¿Repito? Ok. Tengo una pregunta en general. No sé. Sí, no. Ok. Ok, con el feminismo más que con la violencia. Y es también filosófica, la he pensado bastante. Es si el feminismo trata de reacomodar la jerarquía o crear como esta horizontalidad. Y si es posible crear esa horizontalidad. Es que creo que reacomodar la jerarquía es buscar la horizontalidad. ¿Me explico? O sea, porque Ok. la jerarquía está así Sí. y lo que se busca es hacer esto y esto es horizontal. Y eso es un reacomodo de la jerarquía. Ok, sí, creo que, o sea, lo que me refería con reacomodo de la jerarquía es como cambiar de roles. O sea, O sea, hacer esto. sí, que No. claramente sé que no va por ahí, nada más la cuestión es si se puede hacer una relación así. Obviamente en relaciones interpersonales entiendo que sí, pero a nivel como social, político, ¿es posible? O sea, Ojalá. Ay, sí. sí, porque digo, La ni el verdad. socialismo lo ha logrado. O sea, siempre está como el gobierno arriba dominando a todos, oprimiendo los cañones. O sea, tenemos varios países como ejemplos. O sea, no sé qué tan sustentable es esto. O sea, como que me gustaría que existan más teorías que expliquen cómo crear una sociedad horizontal. La verdad, esa es una de mis angustias en que no me dejan dormir en la noche. O sea, Compartimos sí, eso. porque no tengo una respuesta. O sea, yo pensaría, o sea, porque estoy pensando como en el nivel de influencia que tenemos. Claro. Si lo pensamos como en los estratos, o sea, como en esto que dices, ¿no? O sea, como cómo cambiar todo el sistema. Yo pensaría que nosotros como tal no tenemos un poder como para cambiar acá, porque se me hace una cosa muy grandota, Claro. pero creo que conforme vaya pasando el tiempo, aunque esa es mi esperanza, o sea, conforme vaya pasando el tiempo y se vaya haciendo como cada vez más de lo chiquito, o sea, vas agregando los granitos de mostaza, como dirían, Sí. o los granitos de arena y se va haciendo más grande y más grande y más grande, y entonces eso eventualmente probablemente va a llegar a impactar cómo funciona la sociedad, pero digamos que aunque sea, yo sé que no me va a tocar verlo, porque pues yo sé que no va a pasar en los próximos 50 años, pero sí están pasando cosas. O sea, siento que el día de hoy hay muchas cosas que a mí me generan una sensación de esperanza, pero yo siento que por eso se me hace muy importante que aquí de lo chiquito, donde sí podemos ir haciendo movimientos, poco a poco lo podemos ir ampliando. O sea, de lo más sencillo hasta, o sea, como de en tu vida personal y contigo, pero también, por ejemplo, siento que es diferente que si tú ves algo en la calle, hoy no te pasas de largo. O sea, si tú ves algo en la calle, no sé, a alguien gritoneándole a otra persona, ya no te pasas de largo. Sí. Ya lo La volteas a ver, conciencia te pones a social grabarlo está o le presente. gritas a alguien, ¿no? Claro. Yo siento que esos son movimientos, porque antes se pasaba de largo. ¿Por qué? Porque había una idea de los trapos sucios se lavan en casa. Y entonces yo no me meto porque pues ellos sabrán. Y el día de hoy no, hoy desde esta idea de lo personal es político.
Y entonces no, o sea, si yo veo a alguien violentando a una persona en la calle, o sea, yo sí me paro, ya no me paso de largo. Como cositas así que poco a poco supongo que van a ir generando movimientos a un nivel más amplio. Sí, creo que, o sea, lo que yo he llegado a pensar igual en noches sin dormir, Noches sin dormir de o angustia. sea, es como que tal vez, o sea, como si es una utopía crear esto como horizontal, entonces aprender a hacer una jerarquía positiva, que tampoco sé cómo, o sea, cómo se ve. Por Nada ejemplo, más, en psicoterapia o por ejemplo aquí, o sea, yo puedo ser una profesora sí. y tengo una jerarquía, Sí, o ¿no? funcional, Pero, esto, exacto, esto es funcional. exacto, pero eso no significa, o sea, que por yo ser la maestra aquí, yo Claro, te voy a decir, no, te callas y ya aceptas todo lo que yo digo, o sea, no, esto es horizontal y sigue siendo una jerarquía, o sea, en el aspecto de que pues, yo soy la que tiene el rol de profesor aquí, ¿no? claro, Igual parecido, por ejemplo, si tú eres mamá, sí, claro, tú tienes una jerarquía, porque tu responsabilidad, porque las jerarquías tienen que ver con responsabilidades distintas. Si tú eres mamá de un niño, pues obviamente tu responsabilidad es mayor. No puede ser horizontal porque obviamente se te muere, ¿no? se descuida, sí. O sea, necesita que tú le digas qué hacer. Pero no, o sea, es muy diferente tomar un rol de mamá desde un lugar autoritario, jerárquico, de yo te mando, a Democrático. un rol donde te escucho, veo tus necesidades, pero yo sí tengo que tomar decisiones por ti. Y que conforme tu niña va avanzando, la adolescencia es un tema muy interesante porque es como que la jerarquía se va volviendo así. Y entonces tú también tienes que soltar ahí, ¿no? O sea, como de, no es lo mismo ser una mamá de un adolescente a una mamá de un joven adulto, a una mamá de un niño, ¿no? O sea, 100%. entonces, sí, Ok, eso sería como lo vería yo, como una jerarquía más horizontal. Y en perfecto. terapia es lo mismo. Ok, gracias. ¿No? ¿Ya? Bueno, aquí me pusieron otras preguntas. Ahí. Como de qué pueden hacer los terapeutas para identificar los puntos ciegos en una situación de violencia. Yo les diría que supervisar. O sea, supervisar es un punto clave para nosotras como terapeutas para poder mirar nuestros puntos ciegos. Cuando yo siento que hay algo que no estoy viendo en terapia, porque tal vez es alguien que está muy alejado de mí, necesito encontrar una manera de acercarme. O a la inversa, tal vez me siento muy cerca y necesito una manera de alejarme tantito para no sobreidentificarme. Y muchas veces el tener colegas que observen nuestro trabajo ayuda. O sea, el que otras miradas puedan observar, o los equipos reflexivos, que es una manera de trabajo dentro del modelo sistémico postmoderno, en donde muchas miradas o muchos ojos están viendo lo mismo y entonces obviamente tenemos una variedad de voces que hay que usar. Es una forma de ver los puntos ciegos. ¿Por qué se tarda tanto tiempo en darse cuenta que se están siendo maltratadas o maltratados? Pues es que siento que es muy difícil de repente visibilizar. O sea, venimos de una sociedad en la que normalizaba este tipo de cosas. O sea, una cosa que yo le explico de repente a la gente es, los códigos hoy son distintos, ¿ok? No sé si han visto, hay una serie muy famosa, creo, por lo que entiendo, que se llama The White Lotus. Bueno, la segunda temporada, ahí sí. Está muy interesante porque hay una escena donde es una mesa y son tres generaciones. Es el abuelo, el papá y el nieto. Y está bien interesante cómo el abuelo, ahí hablamos de los cambios de códigos y la desnormalización de la violencia, ¿no? El abuelo se la pasa acosando a todas las meseras y les dice cosas y entonces el abuelo dice como de, pero ¿qué? Les estoy diciendo, o sea, ¿por qué me regañan si les estoy diciendo un cumplido, un piropo? Y entonces el nieto le dice, abuelo, están súper incómodas, no hagas eso. Y entonces el papá también le dice como de papá, estás avergonzándonos, o una cosa así. Entonces yo pensaba, dije, qué interesante tener las tres generaciones donde los códigos son muy distintos. O sea, que estar consciente de los códigos, ¿no? O sea, que hoy, o sea, hoy hay muchas cosas que podemos observar que sí tienen una repercusión y por eso las denominamos como que es un acto de violencia. Pero es muy difícil darnos cuenta, pues porque venimos de una sociedad anterior
que normalizaba cosas que pues solamente no son normalizables. Y ya, simplemente vean las entrevistas que les hacen algunas actrices antes. Hay una que a mí me impacta muy cañón, que digo, es que no puedo creer que esto era normal antes. Y hoy lo veo y me genera mucha incomodidad a Scarlett Johansson con un entrevistador. Y estaba no sé qué bromeando y le agarró el seno. Y se reía. Y es como, a ver, pero es que tú... Y Scarlett así como, es que no sé si reírme, no sé si enojarme, no sé qué hacer. Y toda incómoda. Y él agarrando en los senos. Y yo así de... Obviamente eso era en los años 80, 90, ¿no? Entonces dije, no, sí está cañón. Si eso alguien lo hace ahorita, bueno, bota la canica, así de... Entonces, pero bueno, ya. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, muy bien. Muchas